el 5 de, el 5 de febrero de 1917, con la promulgación de la Constitución. Todos los eventos que se desarrollan en este movimiento armado impactan en la historia de la isla de Clipperton, sobre todo pues la dimisión del poder de Porfirio Díaz, la toma del poder por Francisco I. Madero y posteriormente con la decena trágica, la toma del poder por Huerta. Todo esto influye directamente en Ramón Arnaud y la isla de Clipperton. Después tenemos la Primera Guerra Mundial, que se dio pues del 24 de julio de 1914 con el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando, y concluye el 11 de noviembre de 1918 con el Tratado de Versalles. También influye fuertemente en la historia de México y en la historia de Clipperton, porque precisamente había intereses en México, sobre todo en este caso de Alemania. Alemania quería que Estados Unidos de América no interviniera en el conflicto que se denominó la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que buscó Alemania siempre fue que hubiera en ese momento un conflicto o una guerra entre los Estados Unidos y México para que estuvieran sus fuerzas pues divididas y no pudiera mandar su potencial militar a la Primera Guerra Mundial. Entonces, los intereses internacionales también influyeron fuertemente en la historia de Clipperton. También pues tenemos la invasión de Estados Unidos a México del 21 de abril de 1914, que esto influyó directamente en la psico de Ramón Arnaud. También hubo otra invasión que influyó, pero en forma menor en este caso, que fue la guerra punitiva de los Estados Unidos de México hacia México, cuando precisamente como represalia a la invasión o a la incursión que hizo Francisco Villa en Columbus. En el cuarto término, pues tenemos los intereses de las grandes potencias, el Reino Unido, Estados Unidos de América, Francia, Alemania y Japón, porque se decía que en la isla de Clipperton existía un guano con un valor de 50 millones de dólares. En el transcurso de la historia se ha dicho pues que hay nódulos polimetálicos muy ricos. Hay una pesca de atún y hay muchas especies endémicas. Entonces, pues esto genera intereses a todos esos países. También por la posición estratégica de la isla. Los Estados Unidos de América, ya posteriormente a estos eventos que acabo de mencionar, ha querido ponerla como un centro de comunicaciones y una base aeronaval en esa isla. Y la prueba es que el presidente de los Estados Unidos, de Franklin Delano Roosevelt, visitó la isla en 3 ocasiones. Y era pues precisamente para llevar personal a que midieran, valoraran si era posible hacer una base aeronaval ahí, sí o no. Y el quinto punto, pues, que influye mucho es la parte psicológica. Afecta definitivamente a la vida estar en una isla de reducidas dimensiones y carentes de medios materiales para la vida humana. A pesar de ser una isla del Pacífico, no es como la mayoría, que se la pueden imaginar como Hawái, por ejemplo, que está llena de cuestiones que sirven para la vida humana. En este caso no, por ejemplo, no hay agua potable, no hay vegetación, solamente médanos, entonces lo único que tenemos es pesca. Eso pues dificulta mucho y afecta a la psicología del ser humano. ¿Qué fue lo que se dio por esta afectación a la psique del ser humano? Pues se dieron violaciones, asesinatos, se dice que inclusive hubo actos de antropofagia.
hubo un conflicto entre, en este caso, que era el encargado de explotar los guanos, que era un alemán que se llamaba Gustavo Schulz, y nuestro capitán segundo, Ramón Arnaud, porque Schulz pues era quien dominaba la isla, él era el jefe y se hacía lo que él decía. Pero al momento de que fue poblada por Ramón Arnaud, sus soldados y sus esposas e hijos, y al ser nombrado por el gobierno de México, por Porfirio Díaz como gobernador de la isla, entonces el señor Schulz tenía que subordinarse al gobernador. Eso no le gustó y siempre hubo un conflicto entre ellos dos. No todo fue malo, salieron a flote principios éticos y morales, principios como el patriotismo y lealtad, que eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de esta presentación. Como punto 2 tenemos la descripción geográfica de la isla Clipperton. Aquí podemos ver esta imagen de la isla Clipperton, que no es una isla muy grande, que inclusive hay quienes dicen no es una isla, sino es un atolón. ¿Y qué es un atolón? Es un arrecife de coral alrededor de una isla volcánica. Entonces, lo que vemos en el centro, donde dice la imagen lago, es precisamente una superficie cubierta de agua, pero agua con azufre, o sea que no es agua potable, que sería la boca o el cráter del volcán. Y lo que vemos como un anillo alrededor, pues ya es el volcán propiamente dicho, que está cubierto de arena. Por eso el primer descubridor le llamó Isla Médanos. Solamente tiene una roca de 21 metros de elevación, que la estamos viendo en la imagen inferior izquierda, y que los navegantes a la distancia parecen ver un barco de vela. En la imagen inferior central podemos ver el faro que mandó construir Porfirio Díaz. Y en la imagen inferior derecha vemos una fotografía de la época en que vivieron, pues que convivieron las fuerzas militares de México con la compañía Phosphat Company, que se dedicaban a extraer el guano. Llegó a haber hasta 100 personas habitando esa isla, pero de esas 100 personas fueron muriendo la mayoría, otros fueron evacuados, pero la mayoría murieron hasta quedar únicamente 11 sobrevivientes, que los vamos a ver más adelante. Vuelvo a presentar la imagen del inicio. Solamente quiero resaltar en la parte inferior izquierda tenemos superpuestas dos imágenes. La parte inferior, la parte de abajo, es el mapa de Francia. La imagen superpuesta corresponde a la zona económica exclusiva de Clipperton. Esto quiere decir, pues, que Francia, al apoderarse de esa isla, ganó una zona económica exclusiva prácticamente de la superficie de su país. Entonces, pues, esto fue un gran beneficio para Francia. Y nuevamente menciono las distancias: a Hawái de 4.940 kilómetros y Acapulco 1.280 kilómetros, y a la actualidad Francia sigue considerando que la isla de la Pasión pertenece a las islas Hawái, que pertenece al conglomerado de las islas del Pacífico y en específico a Hawái. No obstante esa distancia que nos hace suponer que es risible esa postura. Tenemos aquí la posición geográfica de Clipperton, la posición geográfica exacta. Sin embargo, pues esto hay que considerarlo bien, porque básicamente lo que quiero mostrar es que está en latitud 10 grados norte, o sea, del Ecuador, que tenemos acá las Galápagos están prácticamente sobre la línea del Ecuador, hacia este punto, pues es latitud 10 grados. Ahorita vamos a ver por qué es muy importante esto. La descripción geográfica de la isla Clipperton, nosotros vamos a recordar
lo que nos enseñaron en física, que es la fuerza de Coriolis. Si nosotros consideramos que la Tierra gira de oeste a este, que es su movimiento verdadero, el movimiento aparente del Sol es de este a oeste, pero el movimiento verdadero de la Tierra es de oeste a este. Si nosotros hacemos girar a la Tierra, el aire y el mar, el agua de mar, por no estar completamente fijos a la Tierra, sufren un movimiento relativo que, como podemos ver en el hemisferio norte, es hacia la derecha y en el hemisferio sur es a la izquierda. Y esto lo podemos corroborar cuando nosotros jalamos el agua en la taza sanitaria. Cuando jalamos el agua en la taza sanitaria en el hemisferio norte, el agua no se va en forma recta hacia abajo, sino que precisamente toma estos giros como aquí lo estamos viendo, en el hemisferio norte hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. En el mapa de la derecha estamos viendo el efecto de la fuerza de Coriolis sobre el mar y el aire en la Tierra. Este mapa, los que lo hubieran tenido, si es que lo tuvieron, que no lo creo, pero si lo hubieran tenido, los españoles, en este caso, vamos a hablar de Colón, hubiera sido un secreto de Estado, porque precisamente nos está indicando cómo se comporta la corriente en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico, en la parte norte. Y aquí estamos viendo, si alcanzan a ver con mi flecha, prácticamente lo estamos viendo que parte de aquí, de la península ibérica, vamos a decir de Portugal, y corre hacia el sur, después hacia el oeste, que precisamente llega aquí, que es el área donde llegó Cristóbal Colón a las islas del Caribe, y que posteriormente sube hacia el norte y nuevamente regresa al mismo lugar. Bueno, eso mismo ocurre, lo que ocurre en el Atlántico ocurre en el Pacífico. Y aquí podemos ver en el Pacífico Norte cómo viene en rojo, corriente caliente, pero esta viene aquí en forma fría. Si se fijan, está en las inmediaciones de Acapulco y aquí se va precisamente paralelo al Ecuador y sobre de la latitud de 10 grados norte. Esto quiere decir que en el caso de los españoles, cuando iban a bordo de la que se llamó la nao de China, salían de Acapulco con un rumbo al suroeste, identificaban la isla Clipperton. Eso les quería decir que ya estaban en latitud 10 grados norte. A partir de ahí cambiaban su rumbo al 270 grados, que significa hacia el oeste franco, y esa corriente les ayudaba a llegar precisamente, como podemos ver de acá de este lado, a lo que eran las Molucas, que era lo que andaban buscando, que cuando la nao de China llegaba a las Islas Filipinas, hacían su comercio y nuevamente salían hacia el norte, cruzaban el Pacífico por la parte norte, llegaban a inmediaciones de San Francisco, California, y nuevamente bajaban con la corriente hasta Acapulco. Entonces, simplemente esta descripción de la física, del comportamiento de las aguas en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico, pues es una prueba de que los españoles, cuando iban en su viaje hacia Filipinas, pues necesariamente tenían que pasar por la isla de Clipperton. Entonces, con esto para mí está claramente demostrado que los españoles conocían la existencia de esa isla. Vamos a ver la cronología del descubrimiento de Isla Clipperton. El primer punto importante pues sería considerar que el Papa Alejandro VI, por bula papal, otorga todas las islas y tierra firme al oeste del meridiano de 31 grados oeste a España, y del meridiano de 31 grados oeste hacia el este se lo otorga a Portugal, y así es como se forma Brasil, el país de Brasil, actualmente que conocemos como Brasil, y que Brasil en su lado de tierra está el paralelo, el meridiano de 31 grados, y de ahí hacia el oeste todo eso era pues de la Nueva España, bueno, de España.
que después fue de la Nueva España y después de México. Entonces, ese es el primer argumento para decir que si Clipperton estaba al oeste del meridiano de 31 grados, que fue cedido a España y después España cede esos territorios e islas a México, pues entonces que esa isla era mexicana. Después tenemos a Fernando de Magallanes en 1521, que él en su viaje, precisamente de su primer viaje de circunnavegación, que sale de Europa, cruza por el famoso Estrecho de Magallanes, que lleva su nombre, navega hacia el norte, y cuando llega a Isla Clipperton, cambia su rumbo hacia la izquierda, buscando las Molucas, y ahí la identifica y le denomina la Isla de la Pasión. Y lo traza en una carta, obviamente. El 15 de noviembre de 1527, el español Álvaro de Saavedra y Cerón la denomina Isla Médanos. Como les he dicho, prácticamente lo que sería tierra es únicamente arena. Tierra productiva como la conocemos como tal, no tiene, es exclusivamente arena, entonces por eso le denominó Isla de Médanos. Pero como es precisamente estaban circulando una serie de naves con riqueza llevaban de Acapulco hacia las Filipinas y de las Filipinas hacia América. Entonces, todos esos barcos iban pues con una carga muy preciosa. Fue por eso que John Clipperton, que es un pirata inglés, se dedicó a asaltar esas naves y puso su base en Isla Clipperton, por eso es que le da el nombre a la isla. Entonces, a partir de aquí nace un mito que dice que Clipperton dejó, por lo menos en esa o en unas de las islas, dejó enterrado su tesoro. Es un mito, no hay nada cierto, nadie ha encontrado ningún tesoro, pero hay algunas versiones en torno a él que pues se podría abundar, pero es irnos del lado de las conjeturas y no del lado del conocimiento comprobado y comprobable. Para el 13 de abril de 1711 llegan dos franceses, Martín de Chastron y Michel de Boucache, y ellos iban a bordo de dos naves mercantes francesas, la Princesse y la de Coubertin, y nuevamente le denominan la Isla de la Pasión, porque en esta ocasión ellos llegaron a ese lugar el Viernes Santo, el día de la Pasión de Jesucristo, entonces por eso le denominan la Isla de la Pasión. Para el 28 de diciembre de 1836, España reconoce la independencia de México, y ahí es cuando pasa, pues, Clipperton y el actual territorio que conocemos como México, pues pasa a ser parte de lo que ahora conocemos como México. El 17 de noviembre de 1858, el teniente de navío Kerwin toma posesión de la isla para Francia. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, lo hace a bordo de un buque mercante. No, este teniente de navío no tiene un oficio de comisión, no tiene una encomienda de parte de su gobierno, Francia, sino que simplemente iba a bordo de un buque mercante, ven la isla, pasan por inmediaciones de la isla, no desembarca en la isla, sino simplemente pasa por inmediaciones y dice, la tomo para Francia. Levanta un documento, un acta simple, sin testigos, simplemente por su autoridad como teniente de navío de la Armada Francesa, y posteriormente ese documento lo entrega al emperador de las Islas Hawái, y dice que en base al derecho de ser un territorio nulo o abandonado, él lo toma para su gobierno de Francia. No obstante, recordemos que ya existía la bula papal de 1493, o sea, ese territorio no era nulo, era parte estaba en los mapas inclusive de la Nueva España, ¿no? Y en este caso, en 1858, pues ya pasó a ser de México. En el 31 de agosto de 1879, nace Ramón Nonato Arnaud,
Viñón en Orizaba, Veracruz, hijo de Ramón Arnaud y Carlota Viñón, ambos franceses, que le dan una educación muy especial a Ramón. Como tengo por acá escrito, estudió artes, poesía, música y canto. Dominaba a la perfección el francés y el inglés. Su padre fue propietario del tren urbano de Orizaba y copropietario de una hacienda. Entonces, su educación fue muy esmerada, su educación fue pues de alto nivel, no estaba preparado para hacer negocios como su padre, sino pues estaba en otros términos su educación. Tenemos que el 5 de agosto de 1897, el periódico El Herald de Nueva York dice que es inminente que el Reino Unido tome Clipperton, y todo esto viene pues por su riqueza en guano, que se decía existían 50 millones de dólares en guano. Entonces ahí es donde empieza el interés, ahí se inicia el conflicto con esa publicación. Y en la realidad, pues es que la estaba explotando una compañía que era americana, pero el personal que lo estaba haciendo, el personal que trabajaba allí, estaba dirigido por el alemán que ya mencioné, Gustavo Schultz, y el personal de obreros eran japoneses. Entonces, eran japoneses y de otras nacionalidades, pero principalmente japoneses. Entonces, por eso alguien le llamaba a la isla de Babel, porque se hablaban muchos idiomas, a pesar de ser mexicana en ese momento, de considerarse mexicana, pues los que vivían ahí no hablaban ni siquiera español. El gobierno de Porfirio Díaz en esta época estuvo cobrando impuesto por la explotación del guano. Inclusive firman un contrato con la empresa que estaba laborando ahí por 20 años para que extrajeran el guano por 20 años, cobrando X cantidad de impuestos. El 14 de diciembre de 1897, al saber en México la noticia del Herald de Nueva York, entonces dicen, a ver, ¿qué pasó? Como que hay extranjeros ahí, ¿qué tipo de situación se está dando? Entonces el gobierno de México manda al cañonero demócrata para que tomara la isla, para que hiciera presencia en la isla, presencia física, y izara la bandera mexicana en Clipperton. Y así es como lo hace, expulsa a los extranjeros que explotaban el guano, se van los japoneses porque Gustavo Schultz, según se dice, les daba trato de esclavos. Y los japoneses, al ver oportunidad de poder irse al continente, pues se van. Gustavo Schultz se dice que se queda trabajando en la isla porque desde un inicio había logrado con la empresa un contrato muy, muy jugoso, porque precisamente la empresa sabía que no iba a poder encontrar una persona como él, con la capacitación que él tenía, los idiomas que él hablaba, y que quisiera quedarse a trabajar en una isla tan inhóspita. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que en este año sucede lo que se dice, lo que se le dio en llamar después el año del agua. ¿Qué significa esto? Que hubo un terremoto que generó un tsunami, un maremoto, y arrasó la isla. La isla, debemos recordar que tiene la elevación de sus dunas es de 2 metros sobre el nivel del mar, y solamente la roca tiene 21 metros sobre el nivel del mar. Pero un tsunami, pues realmente en ese entonces había muy poca información y no se sabía qué podía ocurrir, ni siquiera tenían medios de comunicación que les dijera alguna voz de alerta. Entonces se eleva el nivel del mar
y pues el agua se lleva todo prácticamente lo que había ahí, de sus construcciones, todo el resultado de su trabajo lo destroza. Se quedan sin alimento, se quedan sin vestido, y al quedarse prácticamente desamparados, pues no tienen alimento. Lo único que sobrevive pues son los trabajadores y un perro. Se dice que los trabajadores en un determinado momento pues dicen pues vamos a comernos al perro, porque pues es lo único que tenemos de alimento. Claro que había peces, había moluscos, pero se les ocurrió decir que se querían comer al perro. Pero Gustavo Schultz dijo al perro no se lo comen. Y ellos dicen, pero es que tenemos mucha hambre y pues aquí hay comida, aquí hay carne. Gustavo Schultz mata a uno de los japoneses, que posteriormente dicen, bueno, pues ese si se lo quieren comer, pues adelante. Es cierto, es mentira, no sé, pero eso es lo que se comenta, que se comieron no a uno, sino a dos japoneses, porque ya no tenían alimento. Bueno, para el 8 de febrero de 1898, el periódico Le Parisien publica que Clipperton es francesa, por lo que ya había mencionado antes. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la estancia del capitán Ramón Arnaud en Clipperton. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la vida de Ramón Arnaud? Ya mencioné que es una educación muy esmerada, muy fina, que tiene Ramón Arnaud, pero ocurre de que su padre muere, y una vez que su padre muere, los negocios que en ese entonces las mujeres no tomaban parte en los negocios del hombre, todo lo hacía el hombre y la mujer simplemente se dedicaba al hogar. La señora no sabía absolutamente nada de los negocios del esposo, entonces fracasa y el tren urbano, que era propiedad de su esposo, pues desaparece. La copropiedad que tenían en la hacienda, pues los demás propietarios pues dicen ya no te queda nada. Y la mamá de la señora Carlota, la mamá de Arnaud, de Ramón Arnaud, le dice, pues mi hijo tienes que trabajar. Y él dice, pero ¿de qué? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer si lo único que sé es hablar inglés, francés, sé música, sé poesía? ¿Qué voy a hacer para vivir y para darle de comer a mi madre? Y la madre le aconseja, le dice, mira, contrátate en el ejército. Y así es como llega a un regimiento de caballería y es contratado como sargento primero de caballería en la Ciudad de México. Pero, pues, en ese entonces, pues, como era tropa, sargento primero, se mezcla con el soldado, el cabo, el sargento segundo, y en los mismos dormitorios y conviven con la soldadesca. Y en ese entonces la soldadesca, pues, era muy terrible. Hacían muchas bromas, sobre todo a los de reciente ingreso. Cuenta la historia que en una ocasión lo encerraron en una taquilla, que es un locker donde se guarda la ropa de lámina, y luego le prendieron fuego en la parte inferior y dijeron, tenemos soldado al horno, y pues dentro estaba Ramón Arnaud, sintiendo un calor terrible, gritando y golpeando la taquilla, y bueno, ese tipo de cosas le pasaban a él. Y más que lo veían de una educación muy finita, pues más lo agredían, ¿no? Ahora, en la actualidad, le daban bullying, pobrecito. De tal suerte que deserta y anda vagando por la ciudad, no sabe qué hacer, regresar a Orizaba con su mamá, no sabe si buscar otro trabajo, y anda vagando, duerme en la calle. Finalmente la policía militar lo identifica, lo apresan y lo condenan a 6 meses de prisión por deserción. Y en esos 6 meses es un periodo de reflexión en la que Ramón Arnaud dice, no me va a ocurrir nuevamente una situación como esta. Es una vergüenza para mí haber desertado.
Entonces nuevamente se incorporan, bueno, lo degradan, en ese entonces se acostumbraba a eso, lo degradan a soldado, de ahí lo mandan a Veracruz, porque pues tenían que además de degradarlo y de meterlo a prisión, pues darle un castigo ejemplar. Nuevamente de ahí lo cambian, se va a Yucatán, a lo que se conoce como la guerra de castas. Allá salva a un soldado de la muerte, y por salvar a ese soldado de la muerte le dan una medalla de honor, es condecorado. Y nuevamente lo regresan a la Ciudad de México. Y al regresarlo a la Ciudad de México lo ascienden nuevamente a sargento primero. Por su buena conducta lo ascienden nuevamente a subteniente. Y ya era subteniente, ya era oficial, cuando pues Porfirio Díaz lo nombra gobernador de Clipperton. Y en esa situación estaba cuando pues se compromete a casarse con Alicia. Tiene 2 años, visita la isla de Clipperton, la llega a conocer, y una vez que la conoce, una vez que está allá inclusive, mandan a un barco desde Acapulco, especialmente para él, para llevarlo ante Porfirio Díaz, porque le iba a nombrar una comisión. Y entonces en esa comisión que le nombra, pues precisamente es una comisión secreta en la que se va él con el coronel Ábalos, que el coronel Ábalos era su padrino, y se va con su hijo Porfirio Díaz Jr., y otras personalidades más se van a Japón, en una empresa que se dice secreta, pero yo ya mencioné al inicio de la conversación, pues que Japón estaba interesado en lo que es la península de Baja California, quería toda la península, lo que ahora conocemos como Baja California y Baja California Sur, y el Mar de Cortés. Los japoneses querían quedarse con la península, y en el Mar de Cortés, en alguna isla del Mar de Cortés, no sé, Tiburón, aquí de la Guarda, poner una base naval. Los alemanes querían el petróleo de México y además fortalecer las Fuerzas Armadas para que hubiera un conflicto, se puede decir, pues permanente entre Estados Unidos y México, para que Estados Unidos no tuviera ojos hacia Europa y dejara a los alemanes con libertad, pues, de tomar ciertas acciones. Entonces, ya vimos que la isla, pues, tenía riquezas, ya estaban identificadas ciertas riquezas en este entonces por el guano. Así es que para el 10 de octubre de 1906, Francia propone someter la propiedad de la isla de Clipperton a un tribunal arbitral. Ese tribunal arbitral tendría 2 jurisconsultos de las partes, o sea, uno sería mexicano, otro sería francés, y un tercero, que no se define la nacionalidad, sería quien iba a decidir. Eso es lo que propone Francia. Bueno, lo dejamos por el momento. El 24 de junio de 1908 se casa Ramón y Alicia, y se casan en el Gran Hotel de France. Dicho sea de paso, pues en ese entonces era el hotel de más lujo. El hotel de más lujo allá en Orizaba. Si nos damos cuenta, desde 1906, Ramón ya estaba comisionado en la isla, así que pues allá no se gasta dinero, se llevan los bienes que se van a usar allá, pero no se gasta dinero. Él ahorró durante 2 años para que la fiesta pues fuera todo un éxito y con el mejor del momento.
Y, por su parte Alicia, pues todos esos 2 años estuvo bordando, tejiendo, inclusive bordó una sábana nupcial que tiene una ranura en el centro, que ustedes ya sabrán o se imaginarán para qué se usa esa ranura o se usaba esa sábana en esos entonces. Esa sábana tiene una situación especial porque después, cuando ya hubo carencia en la isla de Clipperton, se convirtió en el mantel de la mesa de donde comían Ramón y Alicia. En el 2 de enero de 1909, arriba el Demócrata a la isla de Clipperton, como aparentemente se había prometido, desde que Porfirio Díaz nombra gobernador a Ramón Arnaud, delante de un coronel, delante de un general, le promete que cada 2 meses iba a ir un barco para llevarle agua y provisiones. Entonces, el coronel Ábalos estaba comisionado en la base naval de Acapulco y él era el encargado de mandar ese barco. Entonces, el 2 de enero llega, en este caso, el demócrata, el cañonero demócrata, a la isla de Clipperton, pero el comandante invita a comer a Ramón Arnaud y le comenta pues que las cosas estaban empeorando en México y que había, pues desde el punto de vista político, había una gran efervescencia, ya se conocía de Francisco y Madero, y se estaba pues autonombrando como integrante de un partido o clubes que había en ese entonces que no se conocían como partidos, que se le denominaba antireeleccionista. Ante estas noticias, Ramón Arnaud, que pues era muy afín a la política de Porfirio Díaz, no lo cree, le dice, no va a pasar nada si ese señor, pues que forme su club político, pero no le va a pasar nada a Porfirio Díaz porque está muy fuerte, él lo creía muy fuerte, ¿no? Y dice, no va a pasar absolutamente nada. Posteriormente, el 2 de marzo de 1909, llegan a un acuerdo Francia con México, y entre ambos designan al rey de Italia como árbitro en el caso de la propiedad de la isla de Clipperton. Para el 29 de junio de 1909, se da el primer nacimiento en la isla de Clipperton, nace Pedro Ramón. Pedro Ramón, que vemos la imagen abajo. Del lado derecho, pues Pedro Ramón en los 80s, desconozco si ya falleció, pero probablemente sí, en los años 80 era la imagen de Pedro Ramón. La imagen de la izquierda es la imagen del mismo, de Pedro Ramón, pero el día que lo rescataron. Si pueden ver, pues está en harapos, tiene una especie de bata o de camisa larga, hecha de lona de vela, o sea, las velas de un barco las usaron para manufacturar ese vestido y era lo que usaba Pedro Ramón. Ya no usaban zapatos, andaban descalzos, sin embargo, todos ellos, los sobrevivientes, los niños y Pedro Ramón, manifiestan que pues veían llorar a sus padres, que aparentemente sufrían, pero ellos nunca sufrieron, ellos eran felices, ellos vivían jugando día y noche. Entonces, ellos no lo recuerdan como malos tiempos. La mamá, Alicia Rovira, fue la que se encargó de relatar todo lo que pasaron. Y entre ellos, pues que ese mismo día que nace Pedro Ramón, muere el soldado Jesús Neri, que se lo comen los tiburones. Él estaba pescando y llegan los tiburones, entonces él intenta subirse a la embarcación, pero el tiburón o los tiburones se llevan la mitad inferior de su cuerpo y él queda de la cintura hacia arriba, queda dentro de la embarcación y las piernas se las llevan
los tiburones. Entonces, pues es lo que ocurre. Mientras uno muere, el otro vive. Para el 13 de julio de 1909, el embajador de México en Italia, Gonzalo A. Esteva, informa: la influencia de Francia en Italia es hoy mayor que nunca. Italia en ningún caso le querría dar el más leve motivo de desagrado a Francia. ¿Esto qué quería decir? Pues que estaba alertando sobre de que el fallo que tenía en su poder el rey de Italia iba a ser negativo para México. Pero no le hicieron caso, lo dejaron así, no le hicieron caso. Posteriormente hay conjeturas, podemos platicar en torno a ese punto que fue lo que ocurrió. Entonces, aquí ya lo saben todos, el 20 de noviembre de 1910 inicia la Revolución Mexicana, pero lo que estamos viendo, pues mientras inicia la Revolución Mexicana, empiezan los problemas, ¿no? Empieza la guerra. Y para el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz dimite al poder, y dimite al poder quien había firmado las órdenes de Ramón Arnaud. A partir del 25 de mayo de 1911, pues se queda sin líder, se queda céfalo Ramón Arnaud, ya no sabe qué hacer. En un viaje que hace el demócrata, regresa a México, pues precisamente para ver esa situación. Para 1911 nace Alicia Arnaud en Clipperton y Olga Arnaud en la Ciudad de México. ¿Por qué nace en la Ciudad de México? Pues porque precisamente al tomar el poder Francisco I. Madero, entonces Alicia y Ramón Arnaud regresan a la Ciudad de México para pedir instrucciones, para pedir órdenes y pues para comunicarles que ellos sin la ayuda de tierra no pueden sobrevivir. Y entonces llegan a la Ciudad de México precisamente en el momento en que se daba la decena trágica. La decena trágica, pues que es el golpe de Estado por Victoriano Huerta para derrocar a Francisco I. Madero. En diciembre de 1911, el cañonero demócrata pues estuvo ahí en Clipperton y es el que lleva a Ramón Arnaud a tierra. Y como ya mencioné, al ser depuesto Díaz, Ramón Arnaud no tiene órdenes, entonces todo es un caos, todo es un desorden en las oficinas de la Secretaría de Guerra y Marina, pero finalmente él llega a encontrar los acuerdos que hay entre Francia y México, ¿no? Al encontrarlos, pues el nuevo gobierno de Francisco I. Madero nuevamente le da sus órdenes, regresa a la isla. Pero ya tenía las órdenes cuando precisamente viene la decena trágica y otra vez hay cambio de gobierno. Ahora es Victoriano Huerta el titular del Ejecutivo y ahí es como nuevamente se queda sin órdenes. Otra vez a buscar órdenes hasta entrevistarse con Victoriano Huerta para que nuevamente lo comisiona. Y lo comisiona, le da sus órdenes y también pues sigue la promesa de que cada 2 meses le iba a mandar un barco para los suministros, el agua, etcétera. Ese barco nunca fue cada 2 meses, ese barco estuvo huyendo en promedio cada 6 meses. Pero más adelante vamos a ver qué fue lo que ocurrió, porque está muy interesante con esos 3, eran 3 barcos, los 4 barcos, los que hacían ese aprovisionamiento. El 28 de febrero de 1914 ocurre un huracán muy, muy, muy fuerte. Para los que saben de meteorología, los huracanes en el ojo del huracán, en el centro del huracán, se forma un vacío. Y ese vacío tiene un efecto sobre el mar. Es un efecto como si alguien estuviera chupando, aspirando el mar, de tal suerte que disminuye la cantidad de aire, la fuerza
de presión que hace el aire sobre del mar, y lo que hace es elevar el nivel del mar. Se forma una, le llaman marea de tormenta, se eleva el nivel del mar en automático. Y además los vientos pues pueden ser de 10 y hasta 15 metros de altura, pero si tomamos en cuenta que la isla de Clipperton solamente tiene 2 metros de altura sobre el nivel del mar, pues ya se habrán imaginado cómo esas olas arrasaron con todo lo que encontraron en Isla Clipperton. Se dice que el farero, el farero que se llamaba Victoriano, pues se salvó porque amarró su cuerpo con cadenas a la roca, al faro que existía ahí, se amarró y solamente esa fue la forma de poder sobrevivir. ¿Qué son las instrucciones que da Ramón Arnaud? Pues que se concentren en una bodega, que es la que él consideró la más fuerte, la que iba a soportar los vientos del huracán. Al llegar él a la bodega, pues ahora sí que empieza a pasar lista y se da cuenta que faltan personas. Al darse cuenta que faltan personas, sale a buscar para ver quién falta, qué es lo que está ocurriendo pues, para que se vaya a resguardar al lugar más fuerte. ¿Por qué no se van? Está en esa actividad cuando ve una casa que pues que se destruyó, está en el piso, está hecha añicos, y oye una voz. Es la voz del teniente Secundino, que era su segundo de a bordo. Entonces empieza a quitar los escombros y finalmente lo encuentra, pero ve que hay una viga de madera muy, muy grande, intenta levantarla, toma pedazos de madera, los usa como palanca y sus fuerzas no dan, no pueden. Pero en ese momento, curiosamente, no había viento porque estaban en el ojo del huracán. El ojo del huracán estaba exactamente sobre de la isla de Clipperton. Quizá lo sabía, quizá no lo sabía, pero eso era lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa momentos después? Cuando el ojo del huracán se mueve ligeramente, nuevamente regresan los vientos, nuevamente regresan las olas, y nuevamente se inunda la isla. Al inundarse la isla, pues como lo que tenía sobre de la pierna era madera, pues la madera flotó y fue la manera que dentro, estando a punto de ahogarse, Renaud jala a Secundino y lo salva. Lo salva, pero pues lo tiene que arrastrar con los vientos fuertes que una persona simplemente es difícil caminar con esos vientos, pero lo lleva arrastrando porque no tenía manera de otra forma de hacerlo, lo lleva arrastrando hasta la bodega y lo salva. Posteriormente, Ramón, que tenía como por afición ser médico, sí, quiso ser médico, pero no lo pudo ser, entonces le da las atenciones necesarias, rudimentarias si se quiere, pero logra salvar a Secundino y logra salvarle a su pierna, utilizando maderas y haciendo palancas, logra regresar la cadera que estaba dislocada y finalmente pues le salva la vida. Esto fue pues en este caso de un huracán. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con este huracán? Además, pues de lo que acabo de mencionar, pues al tirar casas, destruye una serie de documentos. ¿Qué era lo que tenía o cuál era la intención de Ramón Arnaud? Pues de trasladar la ciudad a la isla. ¿Y cómo quería trasladar a la ciudad a la isla? Pues él tenía una biblioteca, se dedicaba a leer, su esposa, nadie la nombró, pero su esposa enseñaba a leer y escribir a todos los niños que ahí habían. Y por las tardes, noches, como les mencioné, pues había de poesía y de música. Llevaban un piano, tenían un piano,
y varios instrumentos musicales, pero el que más le gustaba a Ramón Arnaud era la mandolina. Entonces, tocaban la mandolina, tenían su biblioteca, habían llevado tierra, porque ahí no hay tierra, solo hay arena, tenían su almácigo, cultivaban verduras, frutas, pero todo eso desapareció, desaparecieron los libros, desaparecieron muchos registros. Por eso, reconstruir bien esta historia es difícil y sobre todo, pues, los antecedentes están en el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, probablemente en los archivos ahora de la Secretaría de Marina, pero básicamente es en la Secretaría de la Defensa Nacional, es lo que se puede encontrar. Pero los registros diarios que ellos tenían difícilmente se van a poder reconstruir. Solamente se ha reconstruido algunas cosas, pues por lo que le quedó en la memoria a Alicia Rovira y sus hijas, y lo comentaron por años y lo estuvieron comentando, pues a sus descendientes. Del 4 al 14 de abril de 1914, se da una batalla aeronaval en Topolobampo y hunden al cañonero Tampico. Recordemos que era el Demócrata, el Corrigan II y el Tampico, que eran los barcos que hacían el servicio a Isla Clipperton. Pero el Tampico se fue con las fuerzas opositoras, o sea, desertaron del ejército de Victoriano Huerta, se fueron con el ejército constitucionalista. Entonces el ejército de Victoriano Huerta atacó al Tampico y lo hundió. Y de una o de otra forma, los otros dos barcos también quedaron fuera de servicio, tanto el Demócrata como el Corrigan II. En este entonces, previo a esto, ¿qué era lo que había pasado? Pues que Victoriano Huerta, sabedor de lo que ocurría en Isla Clipperton, ya le había girado la orden de operaciones al cañonero Tampico para que fuera a todas las personas que se encontraban en Clipperton. Pero al ser hundido, pues ya a partir de ahí ya no existían ni el Tampico, ni el Demócrata, ni el Corrigan II. Había otro barco que era el Cormorán, algo así, no recuerdo bien el nombre, el Cormorán, que ese pertenecía a la compañía minera El Boleo de Santa Rosalía, Baja California Sur. Pero ese barco era rentado por la compañía de guano, precisamente para ir por el guano y llevarlo al continente. Pero al haber sido evacuadas las personas de ahí, de trabajadores, los japoneses, trabajadores de ahí del guano, pues ya ese barco también ya nunca fue, y ya nadie más, desde 1914, ya no había nadie más que fuera a visitar al personal destacado ahí en Clipperton. Y de aquí en adelante, del año de 1914 al 17, cosas terribles les pasaron. Recordemos, para el 21 de abril de 1914, los Estados Unidos de América invaden Veracruz. Los cadetes de la Escuela Naval y la población porteña defienden la soberanía mexicana. Dentro de lo que conocen posteriormente, Ramón Arnaud y su tripulación, pues es que 126 personas murieron en esa defensa. El 21 de junio de 1914, recordemos, a ver, tenemos acá el día del huracán. El día del huracán ¿cómo se llama? Se hunde, naufraga la goleta Nokomis. Entonces el capitán dice: yo no me puedo quedar aquí toda la vida, lo que voy a hacer, pues va a ser intentar llegar a Acapulco.
Acondicionan una embarcación menor, le ponen vela, remos, 4 remos, 4 tripulantes, alimento, agua, y se van remando hasta Acapulco. El capitán, muy conocedor, recordemos, de la corriente del Pacífico, va de norte a sur, paralelo a la costa del Pacífico mexicano. Entonces, conocedor de esa situación, pues les dice a sus tripulantes cómo navegar para arrumbarse al norte y posteriormente al este hasta llegar a Acapulco. Después de 17 días y una persona que murió, llegan a Acapulco, reportan la situación a las autoridades, a la Capitanía de Puerto, a la base naval, a la presidencia municipal, pero son ignorados, no les hacen caso. Los únicos que les hacen caso es la tripulación del USS Cleveland. Ellos sí toman en serio su relato, les creen, que pues sí está de creerse que de 1280 kilómetros vengan bogando. Es increíble la hazaña. Entonces, es cuando el Cleveland se traslada a la isla de Clipperton y encuentra pues muy maltrechos a todo el personal. Llega el 25 de junio de 1914, llega a la isla de Clipperton y ahí es donde vienen las situaciones de duda que tiene Ramón Arnaud. Recordemos que él es un desertor que se prometió a sí mismo que esa situación no iba a volver a ocurrir, que él no iba a volver a desertar, que era una vergüenza para él y que él no iba a someterse a una situación similar. Entonces él estaba en una disyuntiva. El comandante del Cleveland le dice, estamos en guerra, Estados Unidos y México estamos en guerra. Estados Unidos, mi país, invadió Veracruz el 21 de abril de 1914. Ahorita estamos en 21 de junio. Entonces, tenemos invadido Veracruz. Y ya había pasado la gesta heroica del cadete Virgilio Uribe y del teniente José Azueta. Ya había muerto el teniente José Azueta. Pero le dice el comandante a Ramón Arnaud, dice, bueno, pues te llevo con toda su familia, todos los que están aquí, los llevo hasta tierra firme, porque dice, pero le dice Ramón Arnaud, no, dice, es que yo necesito órdenes superiores para poder regresar. Y él le comenta, no hay en todo el país una fuerza organizada, no vas a encontrar quien te dé las órdenes, vete conmigo o quédate aquí. Es una disyuntiva muy fuerte para Ramón Arnaud, pero precisamente ahí es donde saltan las virtudes y los principios de Ramón Arnaud. La respuesta de Ramón Arnaud al comandante del Cleveland es la siguiente, textual. Capitán Williams, en nombre del ejército mexicano, de mi guarnición y del mío propio, le agradezco la valerosa ayuda prestada. Estando como estamos en tiempo de guerra, su actitud es un digno ejemplo de caballerosidad ante combatientes. Rechazamos cordialmente su ofrecimiento de llevarnos a Acapulco. Mis hombres y yo, junto con nuestras esposas e hijos, permaneceremos aquí mientras no recibamos órdenes superiores de hacer lo contrario. Dicho esto, se desembarca del Cleveland, reúne a sus soldados y reúne
a todas las mujeres, a todas las esposas de los soldados, a su esposa Alicia, a sus hijos, y comenta lo que está pasando. Entonces les pregunta primero a sus soldados si están dispuestos a quedarse a defender la soberanía de la isla o a someterse a la vergüenza de ser rescatados por el enemigo. Y sus soldados pues responden, nos quedamos. Posteriormente van con las mujeres y los niños, pues les hacen el mismo ofrecimiento que les hace el capitán Williams, de llevarlos a tierra. Y sobre todo Alicia es la que dice, me quedo contigo. Dice, no sé las demás, pero yo, Alicia Rovira, me quedo con mi esposo. Y ahí es el punto de decisión de su vida. Y así es como los soldados formados al momento de zarpar el Cleveland cantaron el himno nacional al toque de la corneta, mientras se izaba la bandera nacional y la tropa disparó sus fusiles en su honor. Cabe decir que el soldado que traía botas estaban rotas, el que no traía huaraches y el otro estaba descalzo. Unos traían guerrera, otros nada más camisa, otros ni camiseta ni camisa, el torso desnudo. Eran una piltrafa ya. Sin embargo, sus principios fueron los que predominaron. Ya no tenían suficientes cartuchos. La orden de Renault fue hacer 21 salvas, pero al no tener suficientes cartuchos, únicamente dispararon 5 cartuchos. Y se quedaron en la isla. El 28 de julio de 1914 inicia la Primera Guerra Mundial. Y ahí es donde tengo las frases textuales de Ramón Arnaud Viñón, donde dice, quedarnos es un compromiso de sangre con los 126 valientes de Veracruz. Ellos tenían la noticia de que murieron 124 civiles, más Virgilio Uribe y José Azueta, 26 valientes de Veracruz. Y el teniente Cardona dijo, o los dos vivos o los dos muertos. Seguimos. Para el 28 de julio de 1914 inicia la Primera Guerra Mundial. Insisto que al inicio de la Primera Guerra Mundial, la intención de Alemania era crear un conflicto entre México y Estados Unidos para que los Estados Unidos no pudieran intervenir en la Primera Guerra Mundial. Para el 7 de octubre de 1914 muere el capitán Ramón Onato Arnaud Viñón. Les mencioné que el huracán pues desechó muchos registros, la biblioteca, etcétera, etcétera. Y ya no hay registros. Para esta fecha ya no había registros. Pues vivían como salvajes. Entonces, por principio de cuentas, no se sabe bien qué fecha murió. Hay documentos que mencionan que es el 4 de mayo y otros que es el 7 de octubre. Y la versión de cómo fue la muerte tampoco está clara. Hay una versión que es la más aceptada, donde dice que se vio pasar un barco. Entonces se dio la voz de alarma
y Ramón Arnaud ordenó a sus hombres, menos al farero, Victoriano Álvarez, que se embarcaran y remando tratar de alcanzar al barco. Pues es una situación no propia porque navegando, bogando, remando, jamás vas a alcanzar un barco. Pero pues esa fue la orden de Ramón Arnaud. Secundino le decía, no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Y como precisamente hay muchas olas muy fuertes ahí en las inmediaciones del atolón, pues ahí es donde viene que no se sabe qué ocurrió. Hay una versión de que una mantarraya gigante golpeó la embarcación, la volcó y murieron ahogados. Hay otra versión que fue un tiburón, volcó la embarcación y los tiburones se comieron a todos los sobrevivientes. No se sabe bien qué ocurrió, pero las señoras que estaban del lado de tierra, pues estaban pendientes desde que zarparon y cuando desaparecieron, y los buscaron por más de 24 horas y pues definitivamente murieron y nunca regresaron. A partir de ahí surge el liderazgo de Alicia Rovira, reúne a las mujeres y les dice, tenemos que sobrevivir y tenemos que pescar y tenemos que comer, etcétera, etcétera. Para el momento ya habían muerto personas por escorbuto, pues no tenían alimento, no tenían vitamina C, y lo único que tenían era el coco de las palmeras que hay en el lugar, pero no era suficiente para todos, se les daba prioridad a los niños y a las mujeres. Entonces, por eso es que los hombres, los soldados empezaron a morir uno a uno, incluyendo Victoriano Álvarez. Para el momento, por eso tal vez Ramón Arnaud no lo seleccionó para ir a abogar. Porque estaba enfermo de escorbuto también y tenía artritis, no podía caminar bien, le dolían las rodillas. Entonces, viene el liderazgo de la señora y organiza a todas las mujeres, les dice qué hacer, cómo hacerlo, pescar, no aprendieron a pescar, pero Pedro Ramón, el hijo de Ramón y Alicia, muy inteligente, aprendió que los pájaros bobos iban al mar, pescaban, regresaban a tierra, y cuando regresaban a tierra, como traían el pez en el estómago, estaban muy pesados, ya no podían volar. Entonces él corría, los atrapaba, los sacudía y salía el pescado, que eran unos pescados muy pequeños, pero al fin de cuentas era comida, él le llamaba charales en términos genéricos, y entonces es la forma en la que estuvieron comiendo, y peces, y comían parte, pues, el coco, la pulpa, hay muchos cangrejos, pero esos cangrejos son venenosos, no se pueden comer, y hay otras cosas más que por ahí fueron encontrando como pulpos. Bueno, ¿qué ocurre una vez que se quedan solos a partir de ese año, que está sola la señora? Pues Victoriano Álvarez, que vamos a hablar un poquito de Victoriano Álvarez, era un hijo natural, así se le denominaba en ese entonces, del general Juan Álvarez, que fue el gobernador de Colima. Se dice que el general tenía una casa muy grande, y en la parte posterior de la casa, en el patio de atrás, en el patio del fondo, ahí vivía la servidumbre. Entonces, el general tuvo 11 esposas y 22 hijos. Dentro de ellas, pues fue la mamá de Victoriano. Con la mamá de Victoriano tuvo cuatro hijos. Entonces, el, el muchacho el señor a partir de que se vio solo, dijo, bueno, pues si mi papá tuvo 11 esposas,
pues yo aquí tengo las mías y van a ser mis esposas, pues uno a uno. Las personas que estaban allá, quizá con excepción de Ramón Arnaud Viñón, que era culto, educado, de un lenguaje fino, que sabía escribir correctamente, escribía poesía, era la excepción. Porque el teniente Secundino, por ejemplo, era hijo de chamulas, padre chamula, madre chamula, nacido en Chamula, Chiapas. No hablaba español se fue y se paró enfrente de un cuartel, ahí en San Cristóbal, enfrente del cuartel militar. Hasta que le hicieron caso de verlo ahí parado y le empezaron a hacer encargos, muchacho trae esto, muchacho trae el otro, poco a poco. Fue aprendiendo español, posteriormente pues lo hicieron soldado, contrátate, lo hicieron soldado, pero su costumbre que ya tenía, que tienen los chamulas, en la época, en ciertas épocas, ciertas festividades religiosas y en los días de carnaval, hay una borrachera generalizada entre los chamulas. Toman alcohol hasta quedar tirados. Entonces, el teniente Secundino, pues igualmente, tomaba mucho alcohol. Y la misma historia, tenía una mujer aquí y tenía una mujer allá. Y tenía hijos aquí, tenía hijos allá. Entonces, a él lo mandan ahí a Clipperton por castigo. A Victoriano lo mandan por castigo. Y pues así nos podemos imaginar, los otros 9 soldados igual estaban todos ahí por castigo. Entonces, el trabajo de lidiar con esa gente por parte de Ramón Arnaud no fue sencillo. En tierra, por decirlo así, se arresta a la persona, se le manda al calabozo y se encierra. ¿Y allá dónde? Lo que hacía Ramón Arnaud era amarrarlos con cadenas y tenerlos ahí amarrados, y ahí les llevaban sus alimentos. Entonces, era difícil el ambiente, y una vez que se vio libre Victoriano, una vez que ya murió el capitán Ramón Onator Arnaud, pues dijo, pues ahora yo soy el bueno. Yo soy el bueno, se proclama rey de la isla. Aquí tenemos a Victoriano Álvarez Ramos y dice, yo soy el amo y ustedes mis esclavas, que se turnarán a mi antojo para compartir mi camastro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ellas no quieren y mata a la primera, la asesina porque no quiere tener sexo con él o no lo hace como él quiere. Mata a la primera y así mata a la que sigue y a la que sigue. Y entonces posteriormente dice, bueno, y ahora quiero esta, y se la llevaba. Y si no le servía bien, si no le servía como él quería, la mataba. Si le servía bien, la desechaba y tomaba la siguiente. Y ese era lo que estaba haciendo nuestro gran amigo. ¿Qué ocurre? Ya habían pasado, estamos hablando del 18 de julio de 1917. Si nos damos cuenta, ya habían pasado 3 años y medio aproximadamente, desde 1914, que había muerto Ramón. Entonces, la señora Alicia Rovira planeó darle muerte a Victoriano Álvarez. Y a las muchachas, a las señoras que se llevaba, en una ocasión, pues le dio un veneno y le dijo, toma y se lo pones en la comida. Pues ese día se comió era una sopa, se comió la sopa y no le pasó nada. Y bueno, pues es que le pusiste muy poco. Vamos a tener que ponerle más, pues le pusieron más y no funcionó. Y seguían planeando cómo matarlo, hasta que dice la señora Rovira, no, lo que vamos a hacer es esto, mira, te vas a llevar, se llevó Tirsa se llevó un martillo,
escondido entre las ropas, se lo lleva y lo esconde ahí en la cabaña de Victoriano. Posteriormente se presenta Alicia y le dice a Victoriano. Victoriano estaba preparando sus artes de pesca, estaba a los anzuelos, les estaba poniendo su carnada para irse a pescar. Y le dice, señora, ¿qué es lo que usted desea? Le dice, mira, Victoriano, vengo a hacer las paces contigo. Si vamos a seguir viviendo aquí y yo me voy a tener que venir a vivir contigo, pues que no sea de la mala, que sea la buena, vamos a convivir agradablemente y que todo esté bien entre nosotros. Entonces era muy suspicaz el Victoriano y dice, señora, yo no le creo si nunca ha querido estar aquí conmigo, ¿cómo ahora me dice eso? Dice, no, dice, porque ya entendí que no va a venir ningún barco por nosotros, no tenemos esperanza de irnos a tierra, aquí nos vamos a quedar hasta hacernos viejos y morir, entonces es mejor hacerlo bien que estar peleándonos constantemente. Y lo que estaba haciendo Alicia era distraer la atención de Victoriano para que Tirsa llegara por atrás, que fue lo que hizo, tomó el martillo y le golpeó la cabeza una vez, quedó, no le pasó nada, quedó algo atontado, se dio cuenta que hacía falta más y le dio 2, 3, 4, 5, 10, 100 veces le golpeó la cabeza hasta que quedó destrozado. Ahí tenía una punta que usaba como arpón, tomó el arpón y se lo clavó en el cuerpo. Y de esa manera, pues, murió o mataron a Victoriano Álvarez. Estaba sucediendo eso, acababan de matar a Victoriano cuando en eso pasó un barco y el hijo de Alicia, Pedro Ramón, llegó corriendo con su mamá. Mamá, un barco. No puede ser, hijo, no hay barcos aquí. Mamá, un barco. Ven rápido que veas el barco. Y entonces salen y efectivamente era un barco. Y ya las otras señoras estaban gritando y haciendo señales. Cuando un oficial que había ya desembarcado subió a la roca y desde la roca vio a Alicia y a Tirsa y todo lo que estaba ocurriendo. Y entonces, pues ya viene todo el desenlace. El Cleveland, pues rescata a las sobrevivientes el 18 de julio, no, fue el 15 de julio de 1917. En esta fotografía que ven en la parte de arriba, está un poco oscura, pero aquí hay otra persona, son 4 mujeres, esta es morenita, esta es negra, este es Tirsa Rendón, y 9 niños, no, 7 niños, son 11 personas en total, los que sobrevivieron, pero aquí, una vez que saben que está el barco y les piden que los rescaten, Alicia va por su mejor vestido que había guardado durante años, una pastilla de jabón Ivory que tenía ahí, el sueldo que había guardado de su esposo, que eran unos rollos de papeles. Acuérdense que el papel de la época de la Revolución, el papel moneda de la época de la Revolución, le llamaban bilimbiques. Eran bilimbiques, no servía, no se podía cambiar, pero ella no lo sabía. Ella llevaba su rollo de billetes, se puso sus joyas, sus aretes de oro, su collar de perlas, omití decirlo, un collar de perlas que le compró en Japón Ramón cuando fue a su viaje, su anillo de bodas, muy bien vestida, es la persona que vemos del lado izquierdo. Y en esa fotografía están en la cubierta del Cleveland. La fotografía que sigue abajo, tenemos de izquierda a derecha, como dice ahí el pie de foto, Alicia Rovira, que tiene el pelo corto, Altagracia Quirós, que tiene el pelo recogido, ella no lo tiene corto, y Tirsa Rendón, que sí tiene el pelo corto. ¿Por qué tienen el pelo corto? Porque Victoriano Álvarez
cuando tomaba a una de las señoras, la tomaba del pelo y la jalaba y la arrastraba del pelo, pero así real, era la manera salvaje como se las llevaba a su cabaña para tener sexo con ellas. Entonces, por eso la señora Alicia Rovira dijo, pues hay que cortarnos el pelo para que no tenga de dónde asirnos, de dónde tomarnos. Abajo pues tenemos la vista del cañonero Tampico, que era comandante Hilario Rodríguez Malpica cuando fue hundido enfrente de Topolobampo, y la goleta Nocomis, encallada el día del fuerte huracán, el 28 de febrero de 1914. Entonces, por todo lo que ha ocurrido, hay una estatua en la calle principal de Orizaba, y ahí hay un monumento alusivo a este acto, y tiene el letrero que voy a leer a continuación. Dice: al capitán Ramón Arnaud Viñón, quien en compañía de su esposa, la heroína Alicia Rovira, exponente de las virtudes de la mujer mexicana, mantuvo la soberanía de México en la Isla de la Pasión hasta perder la vida el 7 de octubre de 1914. 7 de octubre es la muerte de Ramón. No se sabe, les decía 7 de octubre o 4 de mayo, pero bueno, ahí dice 7 de octubre. Bueno, el último punto, tenemos el análisis jurídico de la propiedad de la isla de Clipperton. Tenemos, pues, es una controversia entre México y Francia por la posesión de esta isla. ¿Cuál es la posición de México? México debía probar lo siguiente. Primero, que la isla Clipperton era la isla de la Pasión, Médano o Médanos, descubierta por navegantes españoles e incorporada en virtud de las normas entonces vigentes a la corona española, de la que México independiente era heredero en este caso concreto. 2, que Francia abandonó la isla Clipperton. 3, que la ocupación efectiva por representantes del gobierno mexicano en 1897 consolidaba la soberanía mexicana. Este año de 1897, recordemos, es cuando el Demócrata izó la bandera mexicana. No sé si les mencioné, no, es muy difícil que una embarcación menor pueda arribar a la playa porque las olas son muy fuertes, y pues el arrecife funciona como una sierra, rompe los cascos de las embarcaciones menores. Entonces no se podía arribar, y un marinero llevaba la bandera de México dentro de un tubo de aluminio, lo amarró el cuerpo y nadando llegó hasta la isla. Se dice que, digo, eso ya es un mito, que con el mismo tubo se defendió de los tiburones y de las mantarrayas que trataron de atacarlo, pero finalmente llegó e izó la bandera, y en forma efectiva porque sí pisó la isla. Seguimos con la posición de México. ¿Qué decía México? Pues que Clipperton no podía ser considerada res nullis. Res nullis significa abandonada de nadie. En 1858, por haber formado parte de las colonias españolas, y que México al independizarse hereda tales derechos. Recordemos que la bula papal que decía que todo tierras e islas eran de España y después de México. Las pruebas fueron mapas de la colonia donde aparece la isla de Médanos como descubierta por España, para el momento prueba suficiente, además de la bula papal de Alejandro VI y su cercanía a la isla Socorro. El gobierno francés es contradictorio al tomar posición en 1858, el teniente Kerwin, lo recordamos, como res nullis o abandonado, y reservarse al mismo tiempo hacer valer un título anterior. Recordemos el de 1711 de Martin de Charron y Miquel Ujés. O sea, en 1711 dijeron la isla es francesa, y en 1858 dijeron los franceses tomamos la isla porque está abandonada. Entonces la de 1711 no vale.
es una contradicción en la que entraron los franceses. En 1858 no hubo ocupación efectiva, o sea, recordemos que era un oficial que no tenía órdenes, que simplemente iba a bordo de un barco mercante civil y levanta un acta y la entrega en Hawái. Entonces no desembarcó en la isla y era necesaria para el derecho internacional del momento, que tuvo que haber desembarcado para y elevar o plantar ahí su insignia nacional y no lo hizo. La posición de Francia era declarada, más no actuada. Declarada es decir, es mía, pero no actuada porque nunca nunca habían pisado la isla. En 1858, el derecho de ocupar Clipperton por Francia estaba extinto por el no uso, y la isla de Clipperton aparecía en las constituciones de 1824, 1857 y 1917. Posición de Francia. Francia tenía que comprobar que la isla era res nullis, o sea, abandonada, en 1858. Que la posesión que de ella se tomó fue de ánimo et corpore, o sea, posesión con el ánimo y el cuerpo, no solo con el ánimo o el cuerpo. O sea, tiene que ser con ambas, ánimo y cuerpo. Que la posesión se ejerció de manera continua y hasta el momento en que desembarcaron en la isla fuerzas navales de México. Esto no ocurrió. Clipperton no podía ser considerada res nullius, o sea, abandonada, en 1858, por haber formado parte de las colonias españolas y que México, al independizarse, hereda tales derechos. Francia desechó el plano geográfico de América Septentrional. Francia difería sobre la ocupación efectiva, entendía que este término como sinónimo de real y no necesariamente de productiva, que era como parecía entenderlo México, cuando reclamaba que los territorios descubiertos y apropiados se pusieran en explotación económica. O sea, en otras palabras, el oficial que desde inmediaciones de la isla dijo, esta isla es para Francia, para ellos era suficiente. Y es posesión real, era presencia real, y para México tenía que haber pisado tierra y decían los franceses tener una actividad económica. Francia señalaba que había tenido a su disposición la isla del modo siguiente: la constitución y mantenimiento de una fuerza naval permanente, capaz de dirigirse rápidamente a los puntos en que sea útil su acción, corresponderán bien a las exigencias de la toma de posesión real. Será uno de los modos más eficaces y mejor apropiados de proyección de la soberanía sobre la cosa poseída. Del animus domini sobre el corpus rei, prueba de ello es la visita del Dugai Turín. O sea, ¿qué significa esto? Que no, para Francia no es necesario estar ocupando las islas, sino al tener una fuerza naval que se desplace en forma rápida a cualquiera de esas islas, es suficiente. De esa forma se está demostrando que se tiene la posesión de esa isla. ¿Qué encontramos en la parte del derecho internacional en torno a los medios para la solución pacífica de conflictos? Pues que hay diferentes formas de hacerlo. El primero sería la negociación diplomática, el segundo los buenos oficios, el tercero la mediación, el cuarto la investigación, el quinto la conciliación y el sexto el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Pues es el medio pacífico de solución de controversias entre estados, en virtud del cual los juzgadores elegidos por los estados en conflicto, mediante un procedimiento jurisdiccional, emiten un fallo obligatorio. ¿Cuántos tipos de arbitraje tenemos? El primero, pues es arbitraje por un jefe de estado. El segundo es arbitraje por una comisión mixta y el tercero por un tribunal. De los tres, el más estable, el que vamos a decir, podemos inferir que hay mayor justicia, pues es el del tribunal. ¿Por qué? Porque en el del tribunal todos los integrantes son expertos en derecho internacional y resuelven caso tras caso, tras caso, tras caso, tienen una gran habilidad, una gran capacidad en resolver ese tipo de situaciones, entonces se les hace relativamente más sencillo a ellos. Entonces sería probablemente de los tres el mejor.
En el caso de una comisión mixta, que fue precisamente el caso que seleccionó Francia, que Francia dijo una comisión integrada por tres. Uno sería un representante de México, otro sería un representante de Francia y un tercero que tome la decisión. Esa fue la propuesta de Francia. Sin embargo, la propuesta de Porfirio Díaz fue que la realizara un jefe de Estado, y en este caso él le llamó una corona, una testa coronada, le llamó una testa coronada. En otras palabras, pues que fuera un rey quien determinara. A leguas, esto podemos presumir, pues que es la forma más deficiente de solución, porque por principio de cuentas, un rey o un ejecutivo, está dedicado, tiene ciertas funciones, pero no es un especialista en derecho internacional. Entonces, va a estar influenciado sobre todo por los intereses de su estado, de su reino, no exactamente por el derecho. En cambio, en los casos anteriores, pues son personas que no tienen, prácticamente no tienen intereses, sino simplemente es por lo que dice el derecho. Entonces fue la peor forma de selección de solución, pero pues eso fue lo que decidió Porfirio Díaz. Y las consecuencias, pues ahora las estamos viendo, que salió el laudo arbitral de la isla de Clipperton. Sabemos que, ya lo habíamos dicho, el 2 de marzo de 1909, México y Francia acuerdan el juicio arbitral por el rey Víctor Manuel III de Italia. Y en síntesis, ese laudo arbitral nos dice que no resulta probado que la isla hubiera sido descubierta por los navegantes españoles. De lo contrario, habría quedado establecido en la bula de Alejandro VI y habría pertenecido a España y después desde 1836 a México. En conclusión, la soberanía de la isla de Clipperton pertenece a Francia desde el 17 de noviembre de 1858. Y esta es la conclusión de esta presentación. Como temas para la reflexión, ¿qué motivó a Porfirio Díaz decidirse por el arbitraje de una testa coronada cuando había otros medios para la solución pacífica de los conflictos? Eso, pues, cada uno tendrá su respuesta. ¿Con los medios de prueba disponibles de la actualidad sería factible recuperar Clipperton? Esa es otra pregunta muy interesante. Y finalmente, ¿por qué Ramón Nonato, Arnaud Viñón y Alicia Rovira deberían ser reconocidos como héroes de México? Les agradezco mucho su atención, creo que fue muy larga, pero si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto trataré de darle respuesta. Gracias, doctor. No fue larga, el tiempo fue suficiente. Sabemos que es un tema bastante complejo y profundo. Antes de iniciar, bueno, hay una pregunta que ya dejó una persona que se retiró. Me gustaría leerla. Sí, adelante, ¿Qué por favor. relevancia, perdón? Adelante. Sí. ¿Qué relevancia política y o geográfica existe actualmente en esta isla? Muchas gracias. Sí, que eso quedó pendiente. Bueno, la relevancia ya la mencioné en forma somera. Desde el punto de vista económico, dije, una gran cantidad, una riqueza enorme de polimetales, diferentes tipos de metales. Podríamos investigar bien cuáles son. El único detalle es que se encuentran, como he explicado, es un volcán. Entonces esos nódulos polimetálicos están a 3,000 metros de profundidad. Hay una gran riqueza, pero hay una dificultad técnica para explotarlo. Mencioné también lo de los huracanes, precisamente por ahí pasan los huracanes. Entonces, construir plataformas para explotar los nódulos se tiene que tomar en cuenta el estado del tiempo. Es muy difícil extraer esa riqueza.
Nuevamente, desde el punto de vista económico, lo que podemos encontrar es que en las inmediaciones hay mucha pesca de atún, principalmente de atún. Desde el punto de vista científico, hay varias líneas de investigación. Una de ellas, pues que hay especies endémicas, que solamente especies marinas que solo hay ahí. Gracias. Hay malas noticias cuando vivió Ramón Arnaud, pues todo eso era muy, muy limpio, el agua cristalina, muy limpio. En la actualidad está completamente llena de basura toda la isla. Esa basura proviene del continente. Principalmente lo que los investigadores mencionan mucho que han encontrado son cepillos de dientes y chanclas, zapatos que usan las personas para bañarse. Recuerden que la mayoría de esas flotan, entonces encuentran una gran cantidad de eso, gran cantidad de plásticos. Hay mucha basura. Recordemos que el presidente Roosevelt visitó la isla 3 veces. Entonces, iniciaron a hacer su base aeronaval ahí y dejaron mucha basura, dejaron inclusive munición abandonada, hay mucha basura militar ahí. Y desde el punto de vista científico continuamos. Es un punto de investigación pues muy importante porque recordemos por el cambio climático, el hielo de los polos se está derritiendo. Entonces, toda esa agua producto de los polos, pues ¿a dónde se va? Hacia el mar. No hay a otro lugar a donde se vaya, hacia el mar. Y efecto de esto está subiendo el nivel del mar. Y recordemos que la isla solamente tiene 2 metros de altura. Entonces es muy probable que en un futuro no muy lejano, pues desaparezca. Ya no va de esos dos. Si el nivel del mar sube 2 metros, pues prácticamente desaparece la parte de los médanos y nada más quedaría la roca. Ahora, desde el punto de vista estratégico, pues eso sí, siempre va a quedar ahí, que sigue siendo probable poner ahí un lugar, centro de comunicaciones y un punto pues de referencia logístico para fondear barcos o submarinos o cosas parecidas. Yo creo que eso sería la relevancia que tendría en la actualidad la isla. Gracias. Ahora sí, si alguien más, por favor, quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Pues excelente, de parte mía me parece muy excelente todo este conocimiento que nos hizo favor el señor almirante, ¿no? De habernos vertido, porque esto pues nos lleva a analizar en una forma muy minuciosa esta situación sobre los pros y los contras que se encuentran actualmente en la isla de Clipperton. Me parece muy importante y continuemos todavía con esas reflexiones para ver qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Y muchas gracias y felicitaciones, mi almirante, una vez más, como siempre. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más?